Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro invitado. Damos la bienvenida a Santiago Cavieres, economista y consultor de inversiones para sectores estratégicos. Y estamos especulando un poco respecto al destino que se va a dar a este desembolso del FMI. Y bueno, son 600 millones que llegan fresquitos de esta semana de un total de 5.000 millones de dólares que se da de este financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Se ha mencionado y la ministra Saria Moya pues ha adelantado un poco que esto se va a utilizar para el Plan Anual de Inversiones, en específico el Plan Nacional de Desarrollo, y agregó que este plan de inversiones lo dividen en diferentes sectores, pero que la prioridad va a ser lo social, la infraestructura y sobre todo el tema energético. Allí tenemos algunas pistas de lo que se va a gastar esta plata, pero claro, no se sabe con certeza cómo se va a gastar esta plata, así que esperamos que usted, Santiago, nos dé unas luces al respecto. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿qué tal? Y bueno, pues creo que es una buena noticia tener la aprobación de la segunda revisión del Fondo Monetario. En realidad, el dinero del Fondo Monetario, si usted se pone a ver, es un monto no importante, 600 millones de dólares en unas necesidades de financiamiento del año 2025 de alrededor de unos 9.000 millones de dólares. Ujú. Según mis cálculos, pues obviamente no es tan importante en términos de monto, pero lo que es esencial es que esto de aquí permite movilizar el resto del financiamiento, porque una vez que se cumple digamos, esa revisión del fondo, esto abre para que los otros multilaterales sigan prestando dinero al Ecuador, para que se renueven las líneas de crédito con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, y para que prestamistas potencialmente privados puedan prestar al Ecuador. Yo creo que el hecho que el Ecuador haya aumentado el cupo a 5.000 millones de dólares y aumentado los desembolsos para el año 2025 y 2026 tiene un efecto positivo esencial, que es el evitar que el Ecuador tenga que salir a los mercados en el año 2025 a unas tasas de interés todavía elevadas para poder refinanciar su deuda, y sobre todo que tenga que refinanciar su deuda del año 2026. En realidad lo que estamos haciendo es trabajando para que en el año 2026 podamos comenzar a pagar la deuda externa que fue renegociada en el año 2020 y que es la gran pregunta que tienen todos los O sea, inversionistas. básicamente, Santiago, es para pagar una deuda más cara con otra deuda que es menos cara, Sí, menos cara, pero porque no es barata. no, barata no. Pero en todo caso, el programa del fondo, obviamente, este aumento del cupo también requiere esfuerzos fiscales adicionales. Y aquí también es importante tener en cuenta que a la final un programa del fondo lo que hace es prestar, digamos, por adelantado el dinero que en el futuro el programa tiene que ahorrar para poder repagar ese dinero. Y aquí creo que es importante tener en cuenta que el esfuerzo fiscal que se ha hecho en el año 2024 fue muy importante en Ecuador. Se redujo el déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares a menos de 3.000 millones en el 2024. 2025 hemos subido un poco ese déficit fiscal comparado con el año 2024, y creo que obviamente todos los compromisos que ha adoptado el Ecuador para reducir ese déficit fiscal son importantes. ¿Cuál es la parte, la última Sí, cosa? por ¿Cuál favor. es la parte importante de todo esto? Es qué va a pasar con el crecimiento, porque el último punto que siempre digo, no hay mejor política fiscal que el crecimiento económico. Y eso creo que es la parte que tenemos que ver. Y ahí hay algunas buenas noticias en términos de crecimiento. Justamente hablemos de eso porque iba a preguntar sobre los despidos, pero bueno, eso lo topamos enseguida, porque lo que se menciona es que esta primera mitad de año hemos tenido un crecimiento del 3.4%, y esto, ha dicho, se da como resultado del aumento de consumo de los hogares de inversiones de bienes de capital, según la ministra. Hay quienes dicen, no, esto es un efecto rebote de la recesión que ya vivimos. A ver, yo lo que veo es que hay una capacidad para crecer importante. De hecho, en los últimos 2 años, digamos, completos, que son 2023-2024, el nivel de inversión sobre el Producto Interno Bruto está en los niveles históricos más bajos. Y esto se ha dado principalmente por la incertidumbre Claro. política que existía con el tema de la muerte cruzada en 2023, 2024, un año, digamos, parcial en términos digamos, de nuevas elecciones que venían en el 2025. Toda esa inversión se ha represado. Al mismo tiempo,
se ha generado un gran excedente externo y una recesión que ha hecho que se acumule mucha liquidez en el sector financiero y hoy por hoy, comparado con el año pasado, los bancos tienen muchísima liquidez y están soltando el crédito. La tasa de crecimiento del crédito estaba bordeando el 18% y Ujú. creciendo. Seguramente este año estaremos con tasas de crecimiento del crédito un 20% y eso es, eh, digamos, conducente a un crecimiento de más del 3%. Entonces, el primer trimestre se creció en 3.4. A mí me da la sensación que el segundo trimestre el crecimiento fue un poco más alto y seguramente este año tendremos un crecimiento más importante. Si el año pasado hubo una caída del 2% en el PIB, que yo creo que eso va a ser revisado tal vez un poquito más, y hoy crecemos más del 3%, estamos recuperando el tiempo perdido. Y esto se da porque hay abundante liquidez que está circulando. ¿Qué es lo que también ha hecho el gobierno en estos meses? Ha pagado atrasos. Y los atrasos obviamente son nueva liquidez de la economía que permite que esto se, digamos, comience a crecer. Ahí hay otra oportunidad importante para el gobierno si puede conseguir financiamiento para poder pagar atrasos, la tasa de crecimiento del país puede ser más alta y ojalá así lo consiga. Y una de las formas es cumpliendo sus compromisos con el Fondo Monetario y consiguiendo más financiamiento. Y justamente esto mencionaba la ministra Moya, ¿no? Que con eso también, con este desembolso que hace el FMI, el Ecuador también accede a otro tipo de financiamiento de otros multilaterales, y mencionaba al Banco Mundial, también a la CAF, al BID. En fin, esto nos va a servir para ir como ordenando un poco la economía. Sí, y mire, el tema de la deuda es importante entender. La deuda, normalmente la deuda de los países, en todos los países, se paga de dos formas. Una es adquiriendo nueva deuda para pagar la deuda que se vence, y eso es lo que normalmente hacen los países porque es lo menos doloroso desde el punto de vista de Ujú. crecimiento y ajuste fiscal. O si nadie ya le presta, tiene que reducir sus gastos y tener más ingresos para poder pagar la deuda o va a tener que hacer un default, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Ecuador en los últimos años? Que obviamente por la caída del precio del petróleo y por una serie de circunstancias no hemos tenido capacidad de financiamiento, nos ha tocado ajustarnos el cinturón para poder pagar nuestras deudas y ha sido una tarea extremadamente dura para el Sí. país. ¿Qué es lo importante? Es recuperar acceso al financiamiento. Y aquí Ujú. creo que hay varios caminos que se tienen que recorrer y creo que el gobierno está recorriendo. Uno es, obviamente, cumplir los compromisos con el fondo para mostrar a la comunidad internacional que sabemos manejar bien nuestras finanzas públicas y recibir dinero de los mercados, sobre todo para refinanciar la deuda que ya se vence en el año 2026 en adelante. Claro. Y por otro lado, también buscar otras fuentes de financiamiento de otros multilaterales y demás, pero también el último viaje a China del presidente creo que es una buena señal de que podemos conseguir algo de financiamiento por allá, que no lo hemos tenido en los últimos años y creo que es necesario también para el país. Bueno, importante este diálogo que tenemos con Santiago Javieres, economista y consultor de inversiones para sectores estratégicos. Hablemos de los compromisos a los que tiene atado esto del fondo, este desembolso que hace, porque muchos han especulado de estos despidos que se dan de funcionarios públicos. Se ha mencionado, bueno, fusiones de ministerios, eliminación de secretarías o fusiones también en ese sentido y el despido de 5.000 funcionarios. Y bueno, esto se podría pensar que está ligado a los compromisos, porque ahí en el documento que está del FMI, las autoridades ecuatorianas se comprometieron a recortar una suma equivalente al 0.2% del PIB al año en el gasto de salarios públicos en este 2025 y 2026. Se está dando las primeras muestras de que se está cumpliendo con este compromiso. A ver, yo sí creo que tiene mucho que ver con los compromisos con el Fondo Monetario porque definitivamente siempre para tener un ajuste fiscal se necesita o aumentar los ingresos o bajar los gastos, ¿no? Y la parte de bajar los gastos hemos hecho una reducción importante de gastos desde el año 2015 hasta ahora, ¿no? Más o menos alrededor de unos 8.000 millones de dólares y estamos pensando en tener un ajuste fiscal alrededor de unos 7.500, de los cuales alrededor de unos 1.500 millones vienen por el lado de reducción de gastos, ¿no? Eh, Definitivamente en el sector público hay lugares donde se está gastando mucho dinero. Yo en particular creo que las empresas estatales es un lugar donde se tiene que revisar mucho el gasto público y también a nivel del servicio de salud del IES. Ese es mi criterio Ujú. personal. Yo, digamos, no tengo certeza dónde se están haciendo los recortes, pero en la medida en que estén orientados hacia esos sectores, pienso que ahí hay un espacio donde efectivamente creo que no hay mucho espacio es en el tema de seguridad, salud y educación y aparentemente el presidente ha anunciado que ahí no va a haber recortes y creo que eso es una buena noticia. Pero la verdad es que recortes de 5.000 empleados no va a resolver el problema fiscal, ¿no? Así Entonces, es.
Creo que obviamente esto hay que, digamos, hay que tomar con mucha cabeza fría este tipo de noticias porque al final es un tipo de noticias extremadamente duro para las 5.000 familias que se quedan sin sustento. Son 5.000 familias que van a dejar de gastar y eso creo que es importante tener en cuenta. Y obviamente tampoco va a resolver el gran problema fiscal que todavía tenemos que resolver. Todavía tenemos un déficit fiscal a nivel del gobierno central y todavía el sector público no financiero y eso va a tener que reducirse con mayores ingresos. Entonces, la otra parte de este ajuste que también va a venir es precisamente el aumento de los ingresos. Y yo creo que hacia adelante va a haber algunas reformas para aumentar los ingresos tanto a nivel tributario como a nivel de subsidios. Y eso creo que es importante tener en cuenta. ¿Qué debería hacer el presidente a su criterio si usted tendría que asesorarle, decir, bueno, cómo aumenta estos ingresos? Si a la gente obviamente no puede más, ya no aguantaría que se le sube el IVA o que se creen otros impuestos, ¿qué opciones tiene? Yo creo que el Ecuador ha cometido un error muy grande en pensar que todos estos esquemas de incentivos a la inversión generan más crecimiento, más inversión. Y ahí se está dejando mucho dinero de recaudar de quienes en realidad no son los que necesitan en este país. Existe una gran cantidad de subsidios en el país, que no solo es el subsidio a los combustibles, sino que también hay un subsidio a la electricidad. Creo que eso es importante resolver para que se Claro. pueda funcionar bien el sector eléctrico. Y también existe un subsidio a las empresas con estos incentivos a la inversión. Creo que hay mucho espacio que se tiene que revisar para poder recaudar más dinero. Y obviamente creo que eso es socialmente menos doloroso. Entonces, por ahí creo que se deberían hacer esfuerzos para recaudar más. Mira que tengo un dato que sale en el comercio, dice el déficit fiscal de Ecuador llegó a 1.306 millones hasta esta mitad de año y bueno, es el más alto en los últimos 10 años, el tercero más alto de los últimos 10 años. Allí entonces hay que hacer medidas urgentes, ¿no? Sí, o sea, creo que hay una desviación. Obviamente eso está contemplado en el último informe de staff del Fondo Monetario. Se tiene que, digamos, revertir esa tendencia negativa. Creo que se hizo mucho gasto en el primer trimestre de este año, mucho relacionado con el tema electoral y seguramente hacia final de año, pues eso va a tener que reducirse ese gasto para cerrar con un nivel de déficit similar al del año 2024. Y creo que ese es el objetivo que tiene el gobierno y por las medidas que está tomando seguramente lo podrá lograr. Pero en realidad lo que va a ayudar también bastante es la recuperación del crecimiento económico porque se recaudan más impuestos. Solo en recaudación de impuestos, según mis cálculos, puede aumentar la recaudación unos 600 millones de dólares, que es bastante dinero, ¿no? Bueno, veamos qué sucede al final del camino. Son las 7:40. Yo quiero agradecer a Santiago Cavieres, economista y consultor de inversiones para sectores estratégicos. Hemos conversado sobre este desembolso que hace el Fondo Monetario Internacional, 600 millones, que le subió también una platita adicional al Estado. Y bueno, esperemos que esto se gaste de manera eficiente, que esa deuda cara sea menos cara y que podamos crecer de alguna manera, ¿no? Que salir de ese hueco en el que estamos. Correcto, así es, ¿no? Esperemos que todo vaya mejor, va a ser un año de mejor crecimiento económico, pero obviamente lo que se necesita es más inversión y un último tema respecto a los recortes, una cosa que sí se debe cuidar es la calidad de la gestión pública, ¿no? Y yo creo Por que ahí se tiene que supuesto. hacer mucho esfuerzo porque si es que no funciona bien el sector público, también hacer negocios es muy complicado. Bueno, ningún gobierno se atrevió a lo que está haciendo ahora mismo Daniel Noboa, que sí es impopular. Vamos a ver que si es necesario y cómo se va dando todas estas fusiones, estos despidos y bueno, estamos siempre pendientes de lo que va sucediendo. Gracias, Santiago, nuevamente. Gracias a ustedes, que estén muy bien.